Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos. Les enviamos un saludo fraternal en nuestro Señor Jesucristo y estamos agradecidos ante Dios nuestro Padre que nos da nuevamente la oportunidad para que a través de estos medios virtuales podamos tener comunión alrededor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar con la serie que iniciamos hace 4 reuniones, que estamos viendo un comentario a la epístola de Judas. Hoy sería nuestra 5ª reunión, donde estaríamos considerando hoy un versículo de la palabra, como lo dijimos en la reunión anterior. Recuerde que en la reunión anterior, amados hermanos, estuvimos viendo los 3 primeros ejemplos que Judas coloca para comparar a los falsos maestros con 3 ejemplos del antiguo pacto, como son los ángeles que pecaron. ¿Y por qué decimos los ángeles que pecaron? Porque Pedro lo dice así. Judas dice los ángeles que no guardaron su dignidad ni su preeminencia, y Pedro dice los ángeles que pecaron. Entonces Judas, en la reunión que vimos anteriormente, comparó a los falsos maestros y la condenación que le esperan a ellos con los ángeles que pecaron, los israelitas desobedientes en el desierto, y con las ciudades de las Pentápolis, que de la misma manera, entonces estos, que el juicio que le vino a ellos le vendrá también a los falsos maestros. También vimos cómo estos falsos maestros rechazaban la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, ¿cierto? Y blasfemaban de las glorias. Y terminamos en el versículo 10, donde se hablaba el versículo 9 y 10, donde hablaba acerca de la contienda de Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. En el día de hoy, como lo dijimos, solo vamos a ver un versículo, que es el versículo 11, y lo vamos a ver en una reunión, porque, amados hermanos, este versículo está cargado de muchos ejemplos, 3 ejemplos en un solo versículo, de 3 apóstatas del antiguo pacto que va a utilizar nuevamente Judas como método de contraste para enseñar a las iglesias receptoras de la carta y para mostrar cuáles son las características y el obrar de los falsos maestros y falsos profetas en medio del pueblo de Dios. Hermano, porque no podemos negar que en la cristiandad hay introducidos falsos maestros que quieren desviar al pueblo de Dios. Y es a causa de eso que Judas, movido por el Espíritu Santo, va a dar este tipo de enseñanzas a través de la epístola. Y es a razón de eso que Judas, movido por el Espíritu Santo, va entonces a dar esta enseñanza para proteger al pueblo, para que el pueblo pueda discernir cuándo es que aparece un falso maestro y un falso profeta, amados hermanos. Entonces vamos a leer el verso que vamos a tratar en el día de hoy. Judas, capítulo único, versículo 11. Dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle por este tiempo. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, a tu palabra. Honramos tu nombre en este día y queremos que tú seas conocido a través de la exposición de tu palabra, que sea conocido tu carácter, tu santidad, lo que tú quieres para nosotros como hijos de Dios, Señor. Oramos para que tu Espíritu, el Paracleto, nos asista y abra tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces vamos a considerar este ejemplo, como ya vimos. Ahora Judas, por vía de contraste, va a traer 3 ejemplos de 3 apóstatas del antiguo pacto. Va a hablar de Caín, va a hablar de Balaam y va a hablar de Coré. Entonces, por eso nos vamos a tomar una reunión para poder considerar qué es lo que quería decir Judas, para que nosotros podamos entender e identificar estos falsos maestros que se han vestido
como ovejas en medio de las asambleas, pero en realidad son lobos. Ya nosotros hablamos del propósito de la epístola, dijimos en la primera reunión que es casi la única epístola de apología, de defensa de la fe que existe en el Nuevo Testamento, aunque los apóstoles y profetas refutaron falsas enseñanzas y herejías de los tiempos apostólicos. Vemos que Judas efectivamente es movido a escribir por el Espíritu Santo porque vio lo que estaban causando los falsos profetas y falsos maestros en medio de las iglesias que él conocía. Entonces, movido por el Espíritu Santo, les escribe. Para empezar, quiero decir que el interlineal de Francisco La Cueva, si ustedes ven sus Biblias, ahí los que tenemos Reina y Valera del 60, se darán cuenta que aparece en signos de admiración la palabra "ay de ellos". Resulta que en el interlineal de Francisco La Cueva, toda la frase está en signos de admiración o signos de exclamación. No solamente la frase "ay de ellos", sino todo el versículo aparece con signos de admiración, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que decir es esa palabra "ay de ellos". Amados hermanos, cuando nosotros leemos esa palabra "ay de ellos", inmediatamente los que hemos leído la Escritura, el Espíritu Santo nos llevará a recordar las veces que el Señor Jesucristo en Mateo 23, del 13 al 29, le dice "ay" a los escribas y fariseos. 8 veces el Señor Jesucristo utiliza esta palabra para referirse a los escribas y fariseos, hermanos. Y esta palabra "ay" es una interjección. ¿Qué es una interjección? Son palabras que expresan sentimientos. En este caso, el sentimiento que expresaba Judas era un sentimiento de dolor, era un sentimiento de lamento. Así como en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13 aparecen los 3 "ay". Entonces, cuando se utiliza esta palabra, es una palabra de lamento y es una palabra de dolor por aquello que le viene a estas personas. Entonces, por eso Judas empieza diciendo "ay de ellos". Amados hermanos, Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para salvar a los hombres de sus pecados y para que los hombres no se vayan a la condenación. De tal manera amó Dios intensamente, con un amor eterno al mundo, que envió a su Hijo para librarnos de nuestra condenación, porque el camino y la paga de todos los hombres era la gehenna de fuego. Y Dios amó al hombre y no quiere que el hombre caiga en ese camino. Y después de que el hombre cree en su Hijo Jesucristo, Dios entrega su palabra para que nosotros podamos conocer quién es Dios, podamos conocer cómo es Dios, para poder agradar su corazón con la gracia que Él nos ha dado y con la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? A pesar de que está la palabra, a pesar de que el Señor la dio para nosotros, estos falsos maestros, conociendo lo que dice la palabra del Señor, porque los 3 ejemplos que vamos a colocar, estos hombres conocían la palabra del Señor, y por eso es mayor la condenación cuando se conoce el mensaje del Evangelio y las personas se vuelven renuentes a él y niegan abiertamente el testimonio de Jesucristo. Por eso es que Judas dice "ay", a manera de lamento, a manera de dolor, porque él sabe y nosotros sabemos lo que el juicio condenatorio que viene contra estos hombres. Entonces, hermanos, predicamos esto por si algún falso maestro nos está escuchando. Es hora de que se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor Jesucristo, guarde la palabra en limpieza y guarde la palabra en verdad. Y para todos aquellos que nos escuchan, que aún no han decidido por el Señor, es momento de creer en el mensaje del Evangelio. Los tiempos son cortos. Entonces vemos que
Judas nuevamente por vía de contraste utiliza 3 ejemplos del antiguo pacto: a Caín, a Balán y a Coré. Vamos a ver por qué Judas utilizó estos 3 ejemplos. Entonces empieza diciendo el texto: hay de ellos, ¿por qué, hermanos? Porque han seguido el camino de Caín. Entonces este es el cuarto ejemplo que Judas utiliza tomado del antiguo pacto. Entonces si nosotros queremos saber a qué se refiere Judas cuando dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, entendemos implícitamente que hay una condenación a Caín por algunos hechos que hizo. Y si nosotros miramos las escrituras, nos damos cuenta que Caín aparece en 4 pasajes de la Biblia. Aparece en Génesis 4, aparece en Hebreos 11, aparece en Primera de Juan 3:12 y aparece en Judas, el que estamos leyendo en estos momentos, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes en Génesis 4, vemos cómo Caín y Abel ofrecieron un sacrificio al Señor. Y dice la escritura literalmente que Dios no miró con agrado, no recibió con agrado la ofrenda de Abel. Hermanos, aunque Abel ofreció corderos y Caín ofreció los productos de la tierra, entendemos nosotros que Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín por el corazón con el que la ofrece. Caín no ofrece su ofrenda por fe como la ofreció Abel. Por ejemplo, si nosotros leemos rápidamente Hebreos 11, versículo 4, dice el texto: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente la diferencia entre Caín y Abel era que Abel tenía fe y lo que hacía lo hacía en fe. En cambio, Caín no ofreció su sacrificio en fe. Y por eso sigue diciendo el texto en Hebreos que para buscar a Dios es necesario creer que Él está y es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, viendo estos versículos, viendo el versículo de Génesis, podemos entonces inferir muchas cosas acerca del camino de Caín. 1, no era un hombre de fe. 2, Caín fue el primer fratricida, el primer homicida que mató a su hermano porque lo aborreció. Hermano, y Dios, que conoce las cosas por venir, Él sabía lo que iba a hacer Caín y se lo advirtió. Le dijo: Caín, el pecado pronto te va a dominar, pronto se va a enseñorear de ti, pero si tú echas mano a la fe, podrás cambiar el curso de tu vida, podrás cambiar el curso de tu camino, hermanos. Entonces Caín rechazó la palabra del Señor, rechazó la fe, y aparte el camino de Caín se caracteriza porque no ama a sus hermanos. Todo lo que él hacía, lo hacía en beneficio propio, personal, lo hacía en aborrecimiento. Entonces estas características nos empiezan a mostrar cuál es el camino de Caín. Por eso Judas lo utiliza como ejemplo para que nosotros conozcamos a través de la escritura cómo era el carácter de Caín. Entonces Judas está diciendo: ay de los falsos maestros, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Miremos ahí, vamos los que quieran acompañarnos con sus Biblias, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo desde el 11 para que entendamos el contexto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces va a colocar Juan un ejemplo contrario de lo que no es amarnos unos a otros, que es precisamente el camino de Caín, un camino sin amor.
hacia su prójimo, hacia su semejante. En este caso, el camino de los falsos profetas que estaban introducidos en medio de las asambleas no amaban a los hermanos y no amaban a Dios y no amaban su palabra y no vivían por fe. No como Caín, ¿sí ve? O sea, hay que amarnos, pero coloca un ejemplo de cómo no se debe hacer en la vida cristiana. No como Caín, que era del maligno. Y era del maligno no porque, según una doctrina herética que dice que el pecado de Eva fue haberse acostado con la serpiente. No, cuando dice que era del maligno, era porque tenía su mismo sentir. Estaban en comunión, tenían un mismo pensamiento. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 8 que los fariseos y los líderes judíos eran hijos de vuestro padre el diablo porque sus deseos querían hacer. Entonces el que quiere hacer el deseo del diablo se vuelve automáticamente uno con él. Entonces vemos que Caín era uno con el maligno porque quería cumplir los deseos del maligno, que era del maligno y mató a su hermano. Y se pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos es justa. Entonces vemos que el camino de los falsos maestros es el mismo camino de Caín, que aborrecen a los hermanos, que tienen obras justas, que tienen un camino de fe, que aman y que sirven al Señor, ¿cierto? Que los hermanos que aman a Dios y aman a los hermanos con el amor de Jesucristo, estos falsos maestros los aborrecen, porque en ellos no se encuentra esa experiencia, amados hermanos, ¿cierto? Entonces vemos cómo con este versículo nos muestra que Caín tenía una relación vivencial con el diablo, quería hacer sus deseos y era uno con él, era homicida desde el principio. Entonces el camino de los falsos maestros es que interiormente, aunque exteriormente se muestren santos, justos, interiormente en su corazón hay odio, en su corazón hay envidia contra sus hermanos, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, este es el pecado de los falsos profetas, este es el camino que han seguido, que es que el camino de Caín. Quiero leer una traducción que se hace de los Targumim arameos, que es una paráfrasis que hicieron los judíos de la Biblia. Entonces voy a leer traducciones arameas de la Biblia, los Targumim del Pentateuco, Génesis, la página 63. Vamos a leer el Targum Pseudo Jonatán, donde hacen una paráfrasis de lo que sucedió cuando Caín invitó a Abel al campo. Contestó Caín y dijo a Abel: no hay juicio ni hay juez, y no existe otro mundo, no hay concesión de buena paga para los justos, ni existe castigo para los malos. Entonces vemos que lo que hacía Caín era que odia la gracia y odia los objetos de gracia, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces este es el camino de Caín, un camino de aborrecimiento, un camino que rechaza la palabra del Señor, un camino que no ama, un camino que establece su propio criterio para conducirse en la vida sin Dios, amados hermanos. Entonces Judas empieza diciéndole: ay de los falsos profetas, porque han seguido el camino de Caín y tendrán el mismo final de Caín, amados hermanos. ¿Sí? Por eso entonces empieza la frase que domina todo el versículo, la interjección ay de dolor y de lamento, porque Judas sabe y nosotros sabemos lo que le viene a los falsos maestros. Volvámonos a Judas y sigamos leyendo. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y qué más hicieron? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora entonces vamos a mirar el quinto ejemplo tomado del antiguo pacto. Ahora le llama Judas el error de Balaam, ¿cierto que sí? Este caso literalmente dice en el interlineal el extravío de Balaam, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, el extravío de Balaam en Pedro, en 2 de Pedro 2:15, se llama el camino de Balaam. Y en Apocalipsis se llama la didaqué de Balaam
o sea que se llama la enseñanza de Balaam, hermanos. Entonces, antes de entrar propiamente al verso de Judas, vamos a mirar qué era la enseñanza o la didaqué de Balaam. Porque recuerde entonces que el lamento de Judas, por lo que le viene a ello, es por el juicio que le viene a los falsos maestros, de la misma manera que el juicio que le vendrá a Caín, de la misma manera que el juicio que le vino a Balaam y le vendrá a Balaam, y de la misma manera que el juicio que tuvo Coré y le vendrá a Coré, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero qué es la enseñanza o la didaqué de Balaam. Vamos a Judas, Apocalipsis, los hermanos que quieran seguirnos con sus Biblias, Apocalipsis 2, versículo 14, hablándole a la iglesia en Pérgamo, amados hermanos. Entonces recuerde, el extravío de Balaam en Pedro es llamado el camino de Balaam. Y en Apocalipsis es llamada la didaqué de Balaam, la enseñanza. Entonces vamos a ver cuál era la didaqué de Balaam, la enseñanza de Balaam. Y eso nos va a ayudar a entender entonces el extravío de Balaam. Apocalipsis 2, versículo 14 a la iglesia en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes o retienes ahí, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la enseñanza, la didaqué, que enseñaba Balac, ojo, mire la enseñanza y la didaqué de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, amados hermanos, ¿cierto? Entonces el primer aspecto de la enseñanza de la didaqué de Balaam era que ellos retenían, la iglesia, estaban reteniendo una falsa enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Una enseñanza donde ellos daban a entender, tanto los que se le escribe en Apocalipsis como lo que hizo Balaam, es que daban a entender que era lícito participar de las fiestas sociales en honor a algún ídolo, ¿cierto? Y al mismo tiempo comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, abrimos esta consideración con Balaam, entendiendo entonces que para poder comprender la didaqué de Balaam y el extravío de Balaam, es necesario leer Números 22, 24 y 25 para poder comprender a qué se refiere el escritor Judas cuando se refiere al extravío de Balaam. Entonces ya fuimos a Apocalipsis, nos habla de la enseñanza de Balaam y cuál era, que él estaba enseñando a los israelitas que era normal participar de fiestas sociales en honor a los dioses y comer de lo sacrificado a los ídolos. Vamos a leer en Números 25, no lo vamos a leer todos, los hermanos después en casa pueden leer Números del 22 al 25. Vamos a leer nosotros solo Números 25. Número 25, vamos a leer el versículo 2. Recuerda entonces que lo que enseñaba la doctrina de Balaam. 2. Las cuales, las de Moab, mujeres de Moab, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Bueno, esta era la enseñanza de Balaam. Recuerde que Balac, el rey de la tribu de Moabitas, en su momento contrató al adivino Balaam. ¿Para qué lo contrató? Para que maldijera al pueblo de Israel que iba a pasar por su territorio. Entonces, este adivino o profeta de ese tiempo, recuerde que los adivinos utilizaban diferentes métodos y medios para comunicarse con las deidades de ellos. Pero cuando Dios le habla a Balaam, no lo hace a través de algún otro medio, sino que el Señor mismo le dice que no vaya a maldecir el pueblo porque es bendito de Yahvé, ¿cierto que sí? Entonces vemos nosotros cómo en esa historia Balaam accede a enseñarle a Balac cómo poner en tropiezo a los hijos de Israel para que cayesen. Porque Dios le dijo que no los maldecía y efectivamente no los maldijo, pero sí por dinero le enseñó a Balac y a los suyos cómo tropezar a Israel. Entonces, ¿qué les dijo? Bueno, no puedo maldecirlo, pero si quieren ver que los israelitas caigan,
lleven a los moabitas para que seduzcan a los hijos de Israel, para que forniquen con ellos y al mismo tiempo adoren a otros dioses, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que sucedió, lo que dice Apocalipsis, que le enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y después dice Apocalipsis, y a cometer fornicación, ¿cierto que sí? Entonces, si vemos el versículo 25, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esa era la enseñanza de Balac, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, estamos viendo cómo Judas está comparando lo que hicieron estos hombres, a Caín, Balán y Coré, mostrando la consecuencia y el juicio que viene para ellos, que le vendrá para los falsos profetas si no se arrepienten, hermanos, y no solamente para ellos, para todos aquellos que siguen sus pisadas, porque generalmente el que sigue las pisadas de ellos tendrá el mismo fin en su camino, amados hermanos, ¿cierto? Entonces vemos acá que esa era la enseñanza de Balán, colocar tropiezo para que los hijos de Israel fueran entonces disciplinados por Dios y castigados por Dios. Balán entonces enseñaba a Israel a que contradijera y estuviera enfrentado a la palabra del Señor para no hacer caso, porque Dios ya había dicho en su palabra que esto no se debería hacer. Entonces le enseñó a Balac cómo hacer caer a Israel, ¿cierto? Les enseñó a fornicar y a comer de los sacrificados a los ídolos. Pero efectivamente, como Judas está colocando el ejemplo de Balán y su juicio, vamos a mirarlo en Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16, para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahvé en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo nosotros la razón por la cual hubo un juicio y destrucción contra los hijos de Israel, por la enseñanza que Balac le dio a Moab, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, así como Balaam buscó la destrucción de los israelitas, del mismo modo los falsos maestros deseaban la destrucción del pueblo de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Volvamos entonces donde dice Judas: y se lanzaron por lucro en el error de Balán. Vamos a terminar viendo entonces cuál fue realmente el error de Balán. Ya viendo estos versículos vamos entendiéndolo. Vamos a 2 de Pedro 2, versículo 15. Ahí nos va a decir claramente Pedro cuál era el error o el extravío de Balán. 2 de Pedro 2, versículo 15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán. Recuerda que dijimos que en Judas dice es el extravío y acá es el camino. Balán, hijo de Beor, ojo, el cual amó el premio de la maldad, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, según Números, según Pedro y según Judas, el error o el extravío de Balán, escucha hermanos, consiste en enseñar una doctrina equivocada a cambio de recibir una recompensa, amados hermanos, ¿cierto que sí? Sabiendo que esa enseñanza es contraria a la palabra de Dios y que va a descarriar al pueblo de Dios, sacándolo de la adoración verdadera y llevándolo a cometer fornicación ante el Señor. Ese es el camino de Balán, ese es el extravío de Balán y ese es el error de Balán, amados hermanos, ¿cierto? Si usted mira el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo nos habló de ese camino y nos habló de este extravío utilizando otras palabras. Los hermanos que quieran acompañarnos, vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo 7.
Voy a leer lo primero de Reina y Valera 60 y luego de la textual. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice: pues no somos como muchos. ¿Cómo son muchos? Que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, esta palabra medran falsificando es una única palabra, la palabra griega kapeleuontes, que viene de kapeleos y significa buhonero o venta de baja calidad. Mire cómo lo traduce la Biblia textual. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice: porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios. ¿Sí ven? Y esa palabra que negocian con lucro, amados hermanos, es lo mismo que dice la Reina y Valera 60, ¿cierto? Se lanzaron por lucro, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo cuál es el camino de Balaam, ¿cierto? Si miramos 2 de Pedro 2, versículo 2, ahí nos va a terminar de decir cuál es el camino. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ojo, harán mercadería. Esa palabra emporio significa viajar por motivos comerciales. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos advirtió que iban a venir hombres que iban a introducirse en el camino de Balaam, que iban a buscar a través del servicio, entre comillas, al Señor, lucrarse y enriquecerse. O iban a utilizar la palabra como mercadería para poder obtener beneficios económicos, hermanos. Ese es el camino de Balaam, el extravío de Balaam, y también hace parte de la enseñanza y la didaqué de Balaam. Terminemos este aspecto con 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. 1 de Timoteo 6, versículo 9. Mire cómo dice, hermanos: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando una persona se quiere enriquecer a costa del mensaje del evangelio, a costa de la palabra limpia, pura del Señor, a costa del mensaje que puede salvar a los hombres, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que va a ser traspasado de muchos dolores, hermanos, ¿cierto? Entonces, el deseo de enriquecerse personalmente, transformando el servicio a Dios en un negocio, no le espera más que juicio a esa persona, amados hermanos. Terminemos leyendo entonces el juicio inicial de Balaam, porque el juicio continúa. Josué, vamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Vamos a Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel. Escuche su Biblia. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los que mataron. Este fue el juicio que le aconteció a Balaam, hermanos, por querer enriquecerse, ¿cierto que sí? Utilizando la palabra de Dios, hermanos amados, ¿cierto? Entonces a los falsos maestros les espera este mismo juicio. Ellos actúan por motivos impíos de avaricia en medio de los hermanos. Y una experiencia, un ejemplo de esos hoy lo podemos ver claramente. ¿Dónde? En el evangelio de la prosperidad. Estos pervertidos utilizan el mensaje del Señor, el mensaje limpio y puro, para lucrarse, para enriquecerse.
con el mensaje santo del Evangelio. La condenación no duerme para ellos. Están atesorando ira para el día de la ira. Pero siempre Dios le da oportunidad de que se arrepientan, amados hermanos. Este es el camino, este es el extravío de Balaam, amados hermanos. Entonces, esto nos sirve para discernir y identificar a los falsos maestros, ¿cierto? Volvamos a Judas, capítulo único, verso 11, y terminemos entonces con el último ejemplo tomado del antiguo pacto. Y perecieron en la contradicción de Coré, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Números, capítulo 16, que nos va a hablar de la contradicción de Coré. Entonces empieza el texto diciendo, perecieron. Aquí, mire lo que está diciendo Judas, hermanos, que estos falsos maestros ya perecieron. El verbo da a entender como si ya hubiese sucedido, pero aún no han perecido, sino que el Espíritu Santo está hablando a través de Judas como si el juicio contra los falsos maestros es tan seguro que se habla de ello como si ya hubiere sucedido de la misma manera que sucedió con Coré. Entonces estos perecieron en la contradicción de Coré. Así como Coré pereció, y vamos a mirar por qué pereció, que eso es lo que nos va a enseñar a nosotros a identificar a los falsos maestros. Vamos a ver que así como pereció Coré, así también van a perecer los falsos maestros si no se arrepienten, hermanos. Vamos a Números, que es el libro donde se habla de la insurrección de Coré. Números, capítulo 16. Números es el libro de las insurrecciones, ¿no? Vamos a Números 16. Vamos a leer solamente el verso 1, 2 y 3 para poder entender qué fue lo que sucedió con Coré. Coré, Números 16, 1, para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, en signos de admiración, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Entonces, hermanos, debemos entender, uno, que Coré era primo de Moisés, era levita y tenía un cargo que muchos en Israel quisiesen tener porque se servía en las cosas santas. Al tabernáculo de reunión solo servían los levitas, tanto los descendientes de Aarón levitas, que eran sacerdotes, como tanto, y sumos sacerdotes, como tanto los levitas de la tribu de Merarí, de Gersón y de Coat, que servían en las cosas santas. Entonces estos ya tenían un servicio, pero ellos no se conformaron con eso, querían más, ambicionaron más. ¿Y qué hizo entonces el primo de Moisés? Dirigió y organizó una rebelión, un levantamiento contra Moisés y Aarón, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo peligroso del asunto? Aquí estamos viendo otra característica de los falsos maestros por los cuales van a ser condenados. ¿Qué estamos viendo con esto? Uno, recuerde que la Escritura dice en Gálatas que Moisés era mediador entre Dios e Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo implícitamente? Uno, de que este Coré con todo ese grupo rechazó un mediador entre ellos y Dios. Y recuerde que el mediador entre nosotros y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que tipificaba. Segundo, amados hermanos, aquí estamos viendo de que generalmente nosotros podemos identificar estos falsos maestros en las iglesias, en las asambleas, porque no se someten a ninguna autoridad. Ellos no reconocen ninguna de las autoridades en las iglesias. Cuando hablamos de autoridades tenemos que aclarar algo. Uno, nosotros reconocemos 3 autoridades en las iglesias: la palabra del Señor,
Jesucristo como cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo que dirige la iglesia. Pero también reconocemos que hay autoridades delegadas. O sea, los ancianos, los pastores y obispos no son autoridades en sí, sino que son representativas, delegadas por Dios, hermanos amados. Entonces, una característica de los falsos maestros es que no reconocen ninguna autoridad y generalmente tratan de buscar levantamiento en contra de las autoridades que Dios había colocado. En este caso, Dios había colocado a Moisés y a Aarón como sumo sacerdote. Entonces Coré se levanta diciendo: basta ya de ustedes. Nosotros también somos profetas del Señor. El pueblo también es santo. ¿Ustedes por qué se levantaron? Y lo que no entendían ellos era de que Dios fue el que los levantó y los colocó por líderes en el pueblo. Entonces, hermanos, una característica, y ojo, porque de estos abundan, de un falso maestro, es que no reconoce ninguna autoridad, no se somete a ninguna de las autoridades que Dios ha establecido como autoridades delegadas en las asambleas, hermanos amados. Bueno, esto es una manera de identificar a los falsos maestros. Son aquellos descontentos, están descontentos con todo lo que pasa en la asamblea, ¿cierto? No se someten a las autoridades que Dios estableció, ancianos, obispos y maestros, y ellos mismos entonces hacen su grupo. Se salen de la asamblea, hacen su grupo aparte y colocan a ese grupo en rebelión en contra de los hermanos. Ojo con ese camino, amados hermanos. Nosotros debemos identificarlos por la palabra y por el Espíritu. Entonces dice el texto que perecieron en la contradicción de Coré. Esa palabra contradicción es la palabra griega, la antilogía. Entonces, el último ejemplo tomado del antiguo pacto es que perecieron en la antilogía de Coré. ¿Qué es la antilogía? Bueno, la palabra está compuesta de dos voces: anti, que es contra, y lego, que significa hablar. Entonces, quiere decir que hay un desafío, y especialmente verbal, en contra de la persona. En este caso fue la rebelión en contra de Moisés. Entonces, la antilogía de Coré representa la rebelión en contra todo lo que es o representa autoridad en la asamblea, hermanos. Entonces, así como Coré pereció, ustedes recuerdan lo que sucedió con Coré, ¿cierto? Hubo un terremoto, se abrió la tierra y fueron tragados vivos al Seol. Y eso fue un juicio severo para Coré y para los suyos, los que siguieron ese camino, amados hermanos. Y por eso la exhortación para poder ayudar a la iglesia aquí en Cierna no es solamente para la iglesia, sino para exhortar y advertir a los falsos maestros, y no solamente eso, aquellos que siguen sus pisadas. Miren que los que le hicieron caso a Coré también murieron, hermanos. Hubo un terremoto, se abrió la tierra, y Moisés dijo: si ustedes mueren como mueren todos los hombres, no me envió Yahvé. Pero si mueren de una manera diferente y Yahvé hace una cosa nueva, Yahvé me envió. Y tuvieron que darse cuenta del enviado de Dios, de la autoridad del enviado la autoridad que Dios le delegó a su enviado por juicio. Y así como fueron juzgados Coré con todo su grupo, que se abrió la tierra, fueron vivos al Seol, serán juzgados nuevamente en el trono blanco. Y por eso Judas empieza con una interjección: ¡ay de ellos! Porque él sabe el juicio que les espera. Por eso hay lamento, porque así como sucedió con estos hombres, sucederá con ellos. Entonces, Judas trae la enseñanza, la experiencia de estos apóstatas, y la compara con lo que están haciendo los falsos maestros y los falsos profetas en medio de la asamblea. Entonces, hermano, la exhortación es hoy a que discernamos estos falsos maestros con el camino de Caín, con el camino de Balaam o el extravío de Balaam, y con la antilogía de Coré. Así como le sucedió a cada uno de ellos que fueron enjuiciados, así le sucederá a los falsos maestros y profetas que están pervirtiendo la palabra de Dios, que enseñan por dinero una doctrina equivocada,
que están en medio de las asambleas y están odiando, aborreciendo a los hermanos, no están viviendo por fe y no están cuidando a la iglesia, que están levantándose y creando sediciones en medio de las asambleas, no sometiéndose a nadie, ni a Dios, ni a las autoridades delegadas que Dios ha dejado. Así como estos fueron enjuiciados, así también vendrá el juicio sobre los falsos maestros y los profetas. Y sobre todo aquello, escúchenos bien, sobre todos aquellos que siguen sus caminos. Por eso es tiempo de que estas personas se arrepientan y se vuelvan al Señor de sus malos caminos. Dios siempre da oportunidad a los hombres que se arrepientan, tanto a los que están enseñando eso como a los que los están siguiendo. Es momento de volvernos a la palabra del Señor, al mensaje puro y limpio del mensaje del Evangelio. Hermanos amados, Judas estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en las asambleas en su tiempo y por eso escribe. Por eso era apremiante, urgente escribir, para cuidar a la iglesia de los falsos lobos, de los falsos que se visten como ovejas, por dentro son lobos rapaces. De la misma manera hoy presentamos esta exhortación para guardar a la iglesia, para que la iglesia discierna a través de la palabra y pueda identificar los falsos maestros, los falsos profetas que caminaron en el camino de Caín, que caminaron en el extravío de Balán y que van a perecer en la antilogía de Coré, hermanos. Que esto sirva como ejemplo para que nunca nosotros sigamos ese tipo de pisadas. Nosotros debemos seguir las pisadas del rebaño donde nuestro Señor Jesucristo como pastor de la iglesia va delante de nosotros, amados hermanos. Amén. Vamos entonces, amados hermanos, a detenernos por ahora. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo que nos concede mirar algunos aspectos de la palabra. Siempre esperamos que la palabra caiga en una buena tierra y la palabra pueda dar fruto a 100%. Padre, gracias por acercarnos a tu palabra, porque tu palabra es luz y verdad para nuestra vida. Oramos para que siga iluminando los corazones, nuestros corazones primeramente, y para que nos ayudes a discernir, Señor, para poder entender los juicios que vienen contra todo aquel que está en contra de ti, de tu palabra y de tu economía, Señor. Oramos para que tu palabra pueda tocar el corazón de aquellos que están pervirtiendo tu enseñanza y están siguiendo este tipo de ejemplos y estas pisadas. Oramos para que nos ayudes, Señor, porque en tu luz veremos la luz, Señor. Santifica tu palabra porque es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo fraternal en nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre sea en sus vidas. Bendiciones.